Trouxa ululaire, no lo sabía y era voz del lugar que ya nacía. Un invierno en el que la nieve aíslla Zarreu, una mujer va a intentar crear una empresa para huellar urogallos nun intento de impulsar el turismo rural nel valle. Entre Turias un bardal. Valle Blanco, Gallo Negro es una película que en principio iba a ser un documental. Después de haber rodado hace unos años Il Mulín en el suroccidente asturiano, nos apetecía explorar la cuestión de la identidad en esta parte de nuestro territorio a través de un suceso muy llamativo, que es que en un mismo valle, en este caso en la parroquia de Zarreu, una de las laderas tenía el urogallo, la otra ladera tenía la minería, y ambas cosas son como dos símbolos. Uno es el símbolo de la conservación y otro el símbolo de la industria. Ambos símbolos habían desaparecido. Primero las minas fueron cerrando, después el urogallo se fue extinguiendo, pero en el fondo de ese valle todavía viven un puñado de vecinos, y lo que queríamos era reflexionar un poco acerca de qué pasa con la identidad cuando desaparecen los símbolos. Esto que iba a ser un documental, pues una vez que fuimos conociendo al núcleo duro de Zarreu y de sus vecinos, nos dimos cuenta de que querían contarlo de otra manera, querían tener una voz muy propia, muy particular, que se alejaba a lo mejor de ese tono nostálgico con el que nos podíamos haber querido acercar en un primer momento, y que se parecía mucho a casi una parodia. Entonces, pues bueno, decidimos hacer una peli de ficción, ponernos a su servicio y hacer pues esto, esta especie de cuento de invierno que se acerca más a la parodia que al documental. As piedras solas no lo sabían a mi alma. El argumento es algo casi rocambolesco. Básicamente se trata de que Mamen, la protagonista, es una mujer, una ama de casa aburrida de que pues, el Facebook le recomiende a través de las cookies turismo rural, ecoturismo y todas estas cosas. Decide que ella también quiere hacer algo, que no se piensa aburrir este invierno, y quiere montar una empresa de avistamiento de urogallos, claro, en un lugar donde prácticamente o ya no quedan urogallos. Lo que hace es poner un anuncio por internet para ver si alguien le puede echar una mano, y a ese anuncio solo responde una persona, un sonidista que ya registró sonidos de diferentes animales, pero que no tiene el sonido del urogallo. Ambos formarán una extraña pareja, un joven guionista, una ama de casa que ya tiene unos años más, y que, pues intentando sacar esa quimera adelante, se enfrentan un poco a las miradas del pueblo, que no entiende muy bien qué clase de barbaridad están haciendo, y empieza a surgir una pregunta: a ver si va a venir el turismo, y el turismo va a hacer que nos tengamos que ir nosotros de aquí. Dormen as cousas. Es una película de paisaje y de paisanaje. Es algo que ya exploramos con Salvajes, que ya lo exploramos con Il Mulín sobre todo. Y en Il Mulín además comparte algo que es esa sensación de autogobierno. Autogobierno no solo por el carácter de la gente, sino por el carácter geográfico de un determinado territorio, en este caso el suroccidente, que incluso nosotros como asturianos siempre hablamos de esta parte de nuestra tierra como una región casi olvidada, pero lejos de estar olvidada tiene personas que siguen pues desarrollando sus vidas de una manera totalmente normal, y que también tienen derecho a jugar, a revolverse y a, pues a poner en juego algunas prácticas que no se esperan, como en este caso es montar una empresa de avistamiento de urogallos. Ese concepto y esa unión entre el paisaje, el paisanaje y el territorio, a mí me parece que es imprescindible para entender un ecosistema rural que va más allá de los clichés y de los tópicos de este ente rural del que hablamos ahora, como si no fuesen personas que tienen una vida, una conciencia y una forma de existir en un paisaje. Traje micros de ambiente, omnidireccionales, para que graben toda la esfera rural, y está muy bien eso. Traje también micros geófonos, una piqueta de titanio que la metes en la madera para que resuene si canta el urogallo. Traje un poco de todo. Está bien, ¿no? Mola.